Gloria sea al Señor, hermanos, paz de Cristo. En esta hora me encuentro yo muy contento primeramente y agradecido con nuestro Señor Jesucristo por darme la oportunidad de estar en ese servicio juntamente con cada uno de ustedes. Ciertamente mi corazón ansiaba y esperaba esta hora para gozarme juntamente con mis hermanos. Dios bendiga a la iglesia aquí localmente. Dios les pague por su hospitalidad. Dios bendiga también a nuestros hermanos de mesa, nuestros hermanos de Finis que los están acompañando. Que el Señor Jesucristo sea quien llene sus corazones y que las bendiciones o peticiones que ellos vienen buscando, que las reciban en el nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Por la palabra de Dios nosotros conocemos, hermanos, y nosotros entendemos que hay ocasiones que aunque la persona no tenga fe, puede recibir del Señor Jesucristo. Lo hemos visto en casos en la Biblia, lo hemos visto con la experiencia. Gloria sea al Señor. Ya sea que un oyente viene a la iglesia y no cree en el Señor, pero cuando Él se acerca, empieza a sentir un poder maravilloso, la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y se conmueve en sus entrañas y recibe esa bendición que el Señor Jesucristo tenía preparado para él. Gloria a Dios. Hay bendiciones, hay peticiones que se necesita la fe para alcanzarlas. Y hay peticiones que solo se conseguirán, solo se cumplirán, solo las alcanzaremos si a nuestra fe añadimos virtud. Si a nuestra fe añadimos virtud. Este día me ha tocado a mí hablar de la virtud. El diccionario bíblico define virtud como cualquier excelencia moral particular, como la modestia o la pureza. La segunda definición es bondad moral. La palabra virtud es una palabra muy poco comprensiva, es una palabra difícil de comprender. No muchos la entienden, pero pondré un ejemplo. Vamos a analizar a un músico. Este músico es un músico excelente para tocar su instrumento. No se equivoca cuando toca su instrumento. Agrada al oído. Podemos decir que ese músico tiene virtud. Si uno dice, cuando él toca, siempre toca para la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y cuando él toca su instrumento, siento paz en mi corazón. Yo siento paz en mi corazón. Y quizás ustedes están pensando en el rey David. Cuando el rey David, dice la palabra de Dios, tocaba su instrumento, tocaba su arpa. Al rey Saúl, la palabra de Dios dice que el rey Saúl, cuando tenía los malos espíritus, ellos salían al escuchar esas hermosas melodías, esas hermosas alabanzas del rey David. Decía el apóstol Pablo que los griegos buscaban sabiduría. Y los griegos se cuestionaban si habría una persona que verdaderamente pudiera ser virtuosa en todas las áreas, no solo en la música. Ellos buscaban una persona que fuera virtuosa en la paciencia, virtuosa en la puntualidad, virtuosa en el carácter, virtuosa plenamente. Ellos concluían de que esto es imposible para el hombre. Vamos a ver qué es lo que la palabra dice al respecto. Les pido en esta hora, hermanos, que me acompañen en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4. Segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Y dice la palabra para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por su gloria y bondad, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. La palabra de Dios dice, nosotros tenemos vida por la virtud y bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y por ella nosotros somos participantes de la naturaleza
divina. El Señor me dio un pensamiento y lo quisiera compartir con cada uno de ustedes. Y dice, en el hombre, virtud es la consecuencia del acercamiento humano a lo divino. Virtud en el hombre es la consecuencia de su acercamiento hacia lo divino. Nosotros no podemos tener virtud por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser participantes de la naturaleza divina por nosotros mismos. Necesitamos la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios entra en nuestros corazones, nosotros la reflejamos. Reflejamos la virtud, reflejamos la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañaran Hechos capítulo 1, versículo 4. Para honra y gloria del Señor. Vamos a estar usando un poco nuestra Biblia, hermanos. Si la tiene, úsela para que todos los edifiquemos juntamente. Hechos capítulo 1, versículo 4. Aquí estamos hablando cuando nuestro Señor Jesucristo falleció a causa de la muerte que le dieron en cruz los romanos y los judíos. Pero Jesucristo resucitó al tercer día y se le apareció a sus discípulos, enseñándoles lo que deberían de hacer y lo que vendría en los postrimeros. Dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo prometió darle en esta ocasión a los apóstoles de su virtud, de su unción, para que ellos pudieran así llamar a las almas con su potencia, no de palabras. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Virtud de nuestro Dios, nuestro único Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 2 y vamos a escudriñar cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas cuando una persona tiene esta virtud de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Gloria sea al Señor. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Gloria a Dios. Cuando una persona es llena de esa virtud de nuestro Señor Jesucristo, maravillas acontecen en su vida. Cosas que para el hombre cotidiano, cosas que para la razón humana son imposibles, pero para el Señor todo es posible. Gloria sea al Señor. Dice otro pensamiento, la virtud de Dios se manifiesta en misericordia, poder y majestad para con su creación. La virtud de Dios se manifiesta en misericordia, poder y majestad para con su creación. ¿Por qué con misericordia? Porque a pesar de que nosotros tenemos esta carne que tiende al pecado, el Señor se apiada de nosotros y aún así deposita de su gloria en estos vasos de barro. Se manifiesta en poder porque cuando una persona recibe esa virtud del Señor, tiene poder, algo que una persona cotidiana no tiene. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Muchas y hermosas promesas que nos hacen a nosotros participantes
de la naturaleza divina. Y en majestad, porque todo lo que obra el Señor es majestuoso en nuestras vidas. Es maravilloso, es divino. Gloria sea al Señor. Vamos a leer último texto, Lucas 8, del 43 al 46. Lucas 8, del 43 al 46. Esta es una historia muy conocida de cada uno de nosotros. Creo que tenemos la capacidad para ver que esta situación era algo muy serio. En especial creo que las muchachitas estarían de acuerdo conmigo que esto es una circunstancia muy difícil, muy seria, muy desagradable. Dice así a la letra: y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, en estos 12 años ya podía haber muerto de desangramiento, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Tocó el borde de nuestro Señor Jesucristo, el borde del vestido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprimes, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Se manifestó virtud en nuestro Señor Jesucristo. En la condición divina de nuestro Señor Jesucristo, Él pudo sentir cuando esta mujer tocó el borde de su vestido. Lo pudo sentir. Pudo sentir en su corazón la aflicción de esta mujer. La aflicción en el corazón de esta mujer. Tuvo misericordia nuestro Señor Jesucristo y bondad salió de Él. Majestad obró y el poder de nuestro Señor Jesucristo obró en esta mujer, y esta mujer fue sana. Fue sana, y no fue por médicos, sino fue por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Podemos analizar otra cosa en este texto, y es el tercer pensamiento. Gloria sea al Señor. Y dice: la virtud le permite a la fe alcanzar su propia excelencia y su respuesta. La virtud le permite a la fe alcanzar su propia excelencia y su respuesta. Empezamos estas palabras con que hay peticiones, bendiciones, que muchas veces la fe no aplica. Hay peticiones que es necesaria la fe. Hay peticiones que es necesario que nuestra fe tenga virtud. Ahorita escuchamos al principio de este servicio una petición de un joven. Este joven decía: es triste venir a la iglesia y no sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil, yo estoy de acuerdo. Es difícil venir al templo si no se siente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil caminar si no sentimos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero yo estoy seguro de algo, y desde que entré a este servicio lo he sentido: que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se está moviendo con nosotros. Gloria sea al Señor. Y yo creo que en la iglesia existe la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Y si oramos y le decimos al Señor: añade a nuestra oración virtud, tenemos fe, Señor. Obra en las vidas de los necesitados. Yo creo que el Señor Jesucristo se manifestará y mandará de su bendición, y veremos la gloria de Dios en este lugar. Gloria sea al Señor. Veremos la majestad, porque el Señor, dice la palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Señor Jesucristo prometió que si en esta hora le pedimos, recibiremos conforme a su misericordia, conforme a su grandeza. Es la primera petición que hemos tenido en este día. Tenemos otra segunda petición y la quisiera compartir en este momento. Quizás muchos de nosotros ya sabemos. Una joven de la región norte, su padre es Pedro Martínez, pastor de Nogales. Una joven muy esforzada,
tímida, muy seria, muy valiente. Yo la reconozco desde el primer día que entré a la iglesia, que es una joven que sirve al Señor de todo su corazón. Ella vivía en Empalme y hace 3 días ella fue secuestrada y no se sabe el paradero de ella. Se dice que ella ya se comunicó, pero está un poco extraña en la situación y la iglesia tiene que orar. Y yo creo que si la iglesia ora con virtud, algo maravilloso puede acontecer en su vida y en su familia. Algo maravilloso puede acontecer en la vida del joven que dijo que no está sintiendo al Señor. Porque yo creo que mi Señor no es un Dios de madera, no es un Dios de palo, es un Dios vivo que se manifiesta en las vidas de nosotros cuando le pedimos con un corazón contrito y humillado. El Señor sea quien bendiga en esta hora a cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor sea quien les conceda las peticiones de su corazón que vienen buscando este día. Y oren por los que van a participar con palabra de Dios para que el Señor sea quien los unja, el Señor sea quien los dirija y el Señor los llene de virtud. El Señor sea quien los bendiga, el Señor sea quien los guarde y gócense en el nombre de Jesucristo.